Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a estar comentando del desarrollo de colza y otras brasicáceas en Uruguay. Yo venía muy bien con la colza, pero Col me dijo, te tocan las otras, así que le voy a hablar de las otras, pero siempre en referencia a la colza, así que más o menos vamos a estar por ahí. Yo presento, pero el equipo de trabajo es bastante amplio. Yo hoy estoy formalmente en INIA, pero venimos trabajando, yo desde facultad, desde la Estación Experimental Mario Casinoni en Paysandú, con el grupo de INIA hace mucho tiempo, en colza, así que tenemos mucho trabajo en conjunto y colaborativo que siempre coordinamos para tener en todo el Uruguay el cultivo desarrollándose y tocar temas que no sean competitivos, sino que seamos complementarios a lo que hace el Instituto de INIA y lo que hacía la facultad en ese momento. Así que, bueno, el equipo es amplio, Marina Castro nos acompaña, Maximiliano Berocay de facultad, Jimena Morales, que también nos acompaña, bueno, Beatriz Castro, Nicolás Maltese, que es de acá, de la zona, que se incorporó a INIA el año pasado y se está incorporando a los trabajos, y bueno, una cantidad de gente que apoya los trabajos en el campo. Les voy a contar un poquito la dinámica de cultivos en Uruguay. Es bien distinto el sistema que tenemos hoy funcionando en Uruguay que lo que puede ser acá en Argentina. Si uno mira temas que no sean competitivos, sino que seamos complementarios a lo que hace el Instituto de INIA y lo que hacía la facultad en ese momento. Así que, bueno, el equipo es amplio, Marina Castro nos acompaña, Maximiliano Berocay de facultad, Jimena Morales, que también nos acompaña, bueno, Beatriz Castro, Nicolás Maltese, que es de acá, de la zona, que se incorporó a INIA el año pasado y se está incorporando a los trabajos, y bueno, una cantidad de gente que apoya los trabajos en el campo. Les voy a contar un poquito la dinámica de cultivos en Uruguay. Es bien distinto el sistema que tenemos hoy funcionando en Uruguay que lo que puede ser acá en Argentina. Si uno mira la historia de cultivos, si nos vamos al 2003, Uruguay no tenía casi soja, entonces es un sistema bien diferente, pero vamos a colocar los últimos 14, 15 años. En el 2010 el cultivo de invierno predominante era el trigo y tuvo una caída rápida, producto de los precios y condiciones de mercado, ahora vamos a ver, que generó una caída y hoy estamos estabilizados en unas 400.000, 350.000 hectáreas de trigo. Para poner en contexto, Uruguay tiene 1.200.000 hectáreas agrícolas, puede crecer un poquito más, pero un área estabilizada estaría en 1.200.000 hectáreas agrícolas. Somos chiquitos comparado con cualquier provincia, con cualquier lugar, pero es el área que manejamos. Bueno, el cultivo de cebada ha venido creciendo, pero casi toda la cebada que produce Uruguay es maltera, entonces la capacidad de producción de malta es la que limita. Ahí tenemos en torno a 250.000 hectáreas en Uruguay. Si bien hay algo de exportación a China, sigue siendo marginal. Y la que ha cambiado drásticamente es colza de los cultivos de invierno. No existía el cultivo, yo trabajo en el cultivo del 2008, 2009, escuchaba charlas de Col que no había cómo no sembrar colza, si era una cantidad enorme de ventajas, slide de ventaja. Yo decía lo mismo, parecía, y después el cultivo no crecía nunca, hasta que, bueno, más adelante logró desarrollarse. De hecho, hace un par de zafras hubo más área de colza, 380.000 hectáreas de colza aproximadamente, mucho más área que trigo y cebada, con lo cual fue un hito en Uruguay. Hoy, justo por un tema, ahora lo vamos a ver, comerciales y de ambiente, el área bajó un poquito. Y después eso está acompañado por un área creciente de maíz, hasta la chicharrita. Después veremos a ver qué pasa el año que viene, pero el maíz venía creciendo lentamente, estabilizándose en el sistema. El sorgo en vías de desaparición, en áreas muy marginales, por lo menos dentro del área agrícola, y el cultivo predominante es la soja, que bueno, que hoy tenemos cerca de 1 millón de hectáreas más o menos de soja, dependiendo del año, bastante estabilizada. Pero lo interesante de esto, además, es que desde 2013, por un tema de ley, el Plan Nacional de Suelo, la Ley de Suelos, tenemos que tener durante el invierno el suelo cubierto, y ahí empezaron a ver de alguna manera un aumento del área de cultivo de cobertura, después llamado cultivo de servicio, o sea que la intensidad de cultivo es muy grande, prácticamente no debería haber barbechos secos, a menos que vengan de un maíz de segunda en Uruguay, o sea, eso la dinámica la hace bien diferente. Y los cultivos de cobertura, si bien tiene una cantidad de aportes, son un costo, entonces la búsqueda de rentabilidad en el invierno ha llevado a que haya otros cultivos, que siempre estemos buscando otro cultivo, porque si no tenemos que hacer un cultivo de cobertura que tiene una cantidad de ventaja, pero en la práctica termina siendo un costo. Y eso lleva a intensidades de cultivo, sin contar los cultivos de servicio, muy alta. El año pasado, hace unos años, teníamos en los últimos 4 o 5 años, en torno a 1,6, 1,7 cultivos de renta por año. O sea, la intensidad de cultivo es muy grande, y eso complementado con las 200.000 hectáreas de maíz, tenemos un sistema muy intenso. La verdad que estamos bastante contentos con el sistema que se ha ido desarrollando, y es bien diferente a la intensidad que habíamos tenido en la década pasada. Por ejemplo, 2010-2011 teníamos intensidades altas, pero era trigo-soja.
Y todos sabemos que podemos hacer trigo-soja, pero eso es agronómicamente insostenible por un tema de enfermedades, de costos. O sea, no era sostenible mantener un sistema trigo-soja. No podemos hacer trigo todos los años, podríamos dar una charla de por qué no, pero sí un sistema que tenga 3 cultivos. Ahora tenemos lupino de vuelta, como continuamente estamos buscando alternativas para tener más diversidad durante el invierno. No hemos logrado tener diversidad en el verano, que es soja, y bueno, el maíz con las problemitas que tenemos ahora. Bueno, si miramos la colza, ¿por qué? Esto es una opinión a título personal de por qué creció. Bueno, la colza quería crecer, había privados queriendo tener planes y no se desarrollaba nunca, hasta que por allá en el 2010 una empresa estatal, Alcoholes del Uruguay, necesitaba mezclar combustible por un tema de ley, necesitaba desarrollar biocombustibles, empezó a tener planes que aseguraban la compra independientemente del mercado, con un precio relativamente bueno, y eso generó que se empezara a sembrar colza, y eso generó una línea base de cultivo, se generó mucha información, hubo inversión en investigación y apoyo a las instituciones, y allá por el 2017-2018 el mercado internacional mejoró y ya había una cantidad de productores que sabían hacer colza y se pudo escalar rápidamente en el área, y exportación, más Salur, más otros compradores, más buenos precios, explotaban el área en el 2022-23, o 21-22, perdón, lo cual no está bueno, porque crecer tanto en área de un año para otro en un cultivo con las complicaciones que puede tener colza hace que mucha gente entró al cultivo de un año a otro, se genera una cantidad de problemas, y ahora con la bajada de precios y algunos problemas, tuvimos una sequía muy grande, al igual que ustedes, los sistemas se están reacomodando, pero yo espero que se mantenga en el mediano plazo un área, un 30% de trigo, 30% de cebada y 30% de colza en los sistemas. Creo que se van a ir estabilizando en ese camino, con las variaciones de precio entre años. Pero bueno, el sistema ha crecido y la importancia de tener algún actor que empuje un cultivo, porque es muy difícil desarrollarlo solo. Nosotros no tenemos industria, o sea que la industria no tracciona, es muy chiquita la industria. Tenemos industria, perdón si hay algún industrial, pero bueno, en realidad consume una proporción muy baja del consumo y tenemos que ir a mercados externos y eso determina una cantidad de problemas. Y si miramos los otros, la carinata, acá no son datos oficiales, son datos que conseguimos de las empresas. Llegó a tener en torno a 10.000 hectáreas por allá por el 2020. Ahí el que traccionaba el cultivo era UPM. La empresa generó, parecido a lo que hizo Alur, empezó a generar investigación, financiaba proyectos, tenía planes comerciales buenos, subió el área. Después, bueno, hubo algunos temas ahí con la disponibilidad de semilla. Nucid empezó a participar del mercado nuevamente en el 2022, el área está creciendo y ahora en los últimos años hay otros. Cargill, por ejemplo, tiene algún plan más chico o sea que hay más de un actor participando en el cultivo. Y Camelina ha habido siempre, nosotros sabemos que ha habido, pero planes aislados, y este año, por lo que relevamos, hay en torno a 4.000, 4.500 hectáreas, con Dreyfus a la cabeza del plan y a otros planes un poco más chicos que están tratando de desarrollar. O sea que es muy reciente lo que se ha hecho en Camelina, aunque sabemos que el cultivo ha estado siempre en un área muy marginal en Uruguay. Y Carinata, bueno, ese impulso inicial se apagó y ahora estamos de vuelta creciendo en el cultivo. Bueno, entonces vamos a carinata, me tocó las otras, así que vamos a la carinata. La primera que nos pasaba cuando empezamos a sembrar carinata era cómo adaptamos el ciclo. Estamos viendo que siempre hacíamos colza para hacer una soja temprano. Nadie estaba pensando al inicio en hacer colza para hacer plata con la colza. Era no hacer el cultivo de cobertura, cosechar lo antes posible y sembrar soja temprano. Y la carinata no entraba en ese marco porque tenía un ciclo más largo. Entonces empezamos a ver qué tan largo era ese ciclo y bueno, publicamos algunos datos hace un tiempo. Muchos de los problemas que tenemos con este desarrollo de información es que generamos una cantidad de literatura gris, generamos informes, artículos, series técnicas, pero eso después no termina en nada concreto. Hemos hecho un esfuerzo de tratar de unir esas cosas que están separadas en algunos trabajos para que queden disponibles, se puedan citar. Este es un ejemplo de eso. Entonces acá tenemos para una colza primaveral intermedia y la carinata de aquel momento que avanza, pero más o menos en ciclo, si bien han habido alguna mejora. Bueno, teníamos un ciclo de floración de una colza sembrada a inicio de abril de 100 días y la carinata en 140 días. Teníamos 30, 40 días en las siembras temprano. Cuando nos vimos a siembras de mayo, perdón, ya empecé con esto, en siembras de mayo eso pasaba a tener una duración de 70, 80 días de floración y 100 días en carinata, y eso transformado a grados día, estamos hablando de 1.500 contra 1.000 grados día. Y se igualaban en ciclo cuando sembraban muy tarde, porque eso comercialmente no era viable. Nadie iba a sembrar en septiembre para que los ciclos se igualen, pero sí había una diferencia grande en ciclo que había que tener en cuenta, con lo cual teníamos que armar un sistema que diera plata, que sea rentable en sí y no solo que sea, no hago el cultivo de cobertura, hago la colza y con que me dé cero y me pague el costo de ese invierno ya ganaba con la soja. Teníamos que tener un sistema que sea rentable per se.
Hoy, paréntesis, la colza va a ese camino. Tenemos que hacer la colza rentable, ya no es la historia esa de la colza chamamé o la colza que la siembro para hacer el cultivo de cobertura, sino que vamos con cultivo tratando de tener potencial y además cosechar temprano y además tener una soja de alto potencial. Como que ha ido cambiando el sistema hacia ese lugar. Después la otra cosa que nos interesamos, dónde se ubican los periodos críticos, asumiendo el periodo crítico como lo definió Cole hace un rato, 100 grados día después que arranca la floración y se extiende por 400 grados días, y veíamos por una cantidad de localidades, acá armamos un modelito fenológico y dijimos, ¿cómo cae el periodo crítico? Y acá tenemos Paraná también, pusimos una cantidad de lugares porque si queremos publicar solo Uruguay y no pasa ninguna revista, tenemos que extender el área geográfica, entonces conseguimos información de varios lugares, entonces en Paraná, por ejemplo, nosotros poníamos 30 de septiembre porque acá hay un tema con las heladas. Yo veo que las heladas a ustedes no le hacen demasiado caso, por lo menos no parece en la apreciación de Cole que es un problema tan importante. Nosotros tenemos siempre ese trade-off ahí que si sembramos muy temprano, nos aseguramos cosechas temprano, siembra de sojas temprano, pero nos exponemos mucho a las heladas. Y si sembramos tarde, nos exponemos a problemas de implantación, por heladas en implantación y además problemas de las altas temperaturas. Entonces siempre estamos en un trade-off que no hay felicidad completa con los largos ciclos de colza que manejamos, porque o vamos muy temprano o vamos muy tarde. Por eso INTA Macacha cuando entró generó alguna expectativa porque tenía un ciclo un poquito más largo y permitía de alguna manera sembrar temprano y poder escapar un poquito más de las heladas. Aún con el problema que íbamos un poquito más tarde. Bueno, entonces 30 de septiembre, por ejemplo, vamos por un ejemplo que en casi todas las regiones no hay heladas, el riesgo de helada bastante cero. Y acá podemos ver, por ejemplo, si yo siembro el 15 de abril, espero que ustedes vean porque yo no veo nada, el 15 de abril era ahí casi todo el periodo crítico de colza, acá hay bastante regalado para helada y el de carinata empieza a zafar. O sea, esos 20, 30 días generaban un problema, pero hacían que desde el punto de vista de riesgo de helada me permitían sembrar temprano e ir corriendo el periodo crítico hacia un momento de peor temperatura, pero saliendo al riesgo de helada, con lo cual nosotros lo veíamos favorable pensando solo en el cultivo. Es verdad que el sistema va a sembrar soja o maíz un poco más tarde. Otra cosa que veíamos, bueno, cuando miramos el riesgo de helada, separamos por zonas, ahí no importa los detalles, pero si comparamos una helada, 2 heladas, 3 heladas, justo coincide con lo que mostró Cole, por encima de 3 heladas, 4 heladas donde podría haber algún problema de pérdida de rendimiento. Estos son heladas agrometeorológicas, podemos discutir eso si se adapta, o si de verdad hay riesgo, pero bueno, 3 heladas agrometeorológicas. Y ahí podemos ver que sembrando a mediados de mayo siempre hay menos riesgo en colza, en carinata que en colza. Así que de alguna manera la colza tenía esa desventaja de más ciclo, pero tenía la ventaja de estar un poquito menos expuesto a las heladas. Bueno, en un momento nos preguntamos, acá convencía al grupo de Marina, de decir, bueno, estamos usando el periodo crítico publicado en Australia y todos usamos eso. La carinata tendrá el mismo periodo crítico. Nosotros teníamos la idea de que era un poquito más flexible en el periodo crítico. Instalamos experimentos que dan bastante trabajo. Bueno, usamos ese, bueno, dijimos, apliquemos el protocolo de ese artículo y lo llevamos en 2 localidades, 2 fechas de siembra. Bueno, fue el año de la sequía, entonces tenemos algunos problemas todavía con los datos, el trabajo estuvo bueno y no logramos identificar todavía de la forma que lo estamos analizando en el periodo crítico, pero sí 2 cosas interesantes. Vimos que había una depresión de rendimiento cuando colocamos las carpas, cuando sombreamos bien temprano. Y eso de alguna manera afectaba el crecimiento del cultivo. Entonces vemos que seguramente no es el periodo crítico, pero el crecimiento vegetativo, cuando es afectado, posiblemente en este cultivo tenga alguna repercusión. Lo estamos viendo en los experimentos de fertilización, que parte del problema de menor rendimiento es el menor crecimiento inicial hasta inicio de elongación, o sea que puede haber ahí un problema. Y eso cuando llegamos a campo nos demoramos aplicando el fertilizante, el nitrógeno, el cultivo se retrasa el crecimiento y ya arranca a elongar y esa pérdida de crecimiento inicial genera una pérdida que después nos compensaba. Y después tenemos algún periodo crítico seguramente un poco corrido hacia la derecha un poquito más tarde y no tan fuerte como podríamos ver en carinata. De vuelta, necesitamos seguir trabajando los datos o ver qué hacemos porque no dio tan prolijo como esperábamos, pero sí esos 2 comentarios. El crecimiento inicial es mucho más importante de lo que nos manejamos y seguramente esté un poquito más extendido en el tiempo el periodo crítico. Otra cosa que hicimos, que esto está en revisión, tercer revisor si está en la sala, por favor, ya 3 vueltas, y sabemos que es argentino, así que bueno. Rendimiento y fecha de siembra, encontramos que el rendimiento de colza tendría que ser menor que el rendimiento de carinata en casi todo el periodo, y en la medida que atrasaba la fecha de siembra se empezaban a igualar, empezaban a aparecer los ciclos y terminaban igualando, siempre temprano ese rendimiento se parecía. O sea que esa diferencia a lo largo del ciclo, de alguna manera, la carinata la capitaliza el mayor rendimiento. Y algunas cosas interesantes que veíamos, que son
bueno, esto me interesa mostrar, que en la medida que aumenta la biomasa aumenta el rendimiento, especialmente en carinata. El índice de cosecha se mostró bastante estable en carinata, ahora se lo voy a mostrar. O sea que más biomasa, más rendimiento. Eso dicho así, cosechando a mano está muy bien. Cuando uno tiene que cosechar carinata, bueno, ahí empiezan algunos problemas de cómo hacemos para tener cultivo de alto potencial que mantiene el índice de cosecha cuando tengo más biomasa y tengo un árbol gigante o plantas muy grandes que tengo que cosechar. Ese es el desafío, me parece, de la carinata. La colza empezamos a ver que en la medida que aumentaba la biomasa, ahora vamos a ver que hay alguna caída o se estabiliza el índice de cosecha o se puede disminuir y eso generaba que no siempre unas colzas que estaban divinas o muy buenas, por lo menos estas colzas primaverales, terminaban con alto rendimiento. Y bueno, esto se puede ver, a mí me molesta la bandera, pero se puede ver por ahí, la línea roja, quizás no es el mejor set de datos, pero el que estamos usando para publicar, que en la medida que tengo más de 15, 18.000 kilos de materia seca acumulada en inicio de floración, el rendimiento no aumentaba de forma lineal en colza y sí lo hacía en carinata. Una cosa que no comenté, miren los rendimientos que estamos obteniendo, son todos experimentos cosechados en estación experimental y son parcelas chicas, estamos hablando de rendimiento de carinata de 6.000 kilos, de rendimiento de colza 4.500 kilos, con cultivares primaverales, cultivares viejos, además ninguna cosa del otro mundo, o sea que el potencial está ahí, estamos con niveles muy alto rendimiento, el tema es cómo hacemos para que esa brecha a nivel comercial sea lo más chica posible. Y bueno, ese mismo trabajo, bueno, el número de granos es la principal determinante, pero ya se viene viendo hace tiempo que en colza, los trabajos de Calderini en Valdivia muestran que la colza tiene alguna capacidad de compensar con peso de grano, y lo estamos viendo ahí, o sea, tiene posibilidad cuando tiene pocos granos, cuando de alguna manera tiene pocas silicuas por algún evento, el peso de grano es un factor que está haciendo que el rendimiento de alguna manera compense, con lo cual es una buena noticia porque tenemos un factor más de compensación que no existe en los otros cultivos. Y en carinata, por lo menos con los materiales que trabajamos, súper estable, más biomasa, más rendimiento, el número de grano por silicua súper estable, entre 12 y 14 gramos por silicua, como que no veíamos demasiados cambios, por lo menos en el set de datos que manejamos, y en colza hay un efecto varietal más grande y además de un efecto ambiente que hacía que eso variara bastante más. Parece el mismo set de experimento, cuando comparamos rendimiento y separamos en algunas fechas aleatorias, siempre la carinata tendría, por lo menos a nivel experimental, diferencia muy grande de rendimiento y tenemos que irnos a fechas más tardes en las que eso se pareciera. Así que eso de alguna manera está pasando así. Hago un paréntesis que no voy a mostrar datos. Yo hasta hace 2 o 3 años decía que los cultivares de colza invernales no tenían sentido en Uruguay. Hay una cantidad de cultivares nuevos de colza invernal que son ciclos más largos que la carinata todavía. Hay que sembrarlos temprano y con una ventana chiquita de siembra que tienen un lugar y compiten ahí en los rendimientos que tiene carinata. Es como otro cultivo nuevo que tenemos que explorar, que yo creo que tiene un lugar para un nicho de siembra bien chiquito, tampoco hay que crecer tanto, un nicho de siembra bien cortito. Seguramente en los casos nuestros, después del maíz de primera, se cosechado temprano, ahí ese nicho entra perfecto una colza invernal. Y competiría con los potenciales de rendimiento que estamos obteniendo en carinata en esos mismos rangos de fechas de siembra. Con 15 días más largo todavía el ciclo, o sea, nos metemos en el sistema en algunas complicaciones, pero es un camino que también se puede explorar. Acá Marina tiene una cantidad de años de comparación de rendimiento de carinata con colza, y acá marcamos que en el 2020 empezaron a entrar los híbridos, esa diferencia entre colza y carinata se empezó a marcar más, la carinata empezó a tener como mayor ventaja, o por lo menos de forma más consistente a partir del ingreso de los híbridos, y eso de alguna manera se refleja ahí. Eso es la media de una cantidad de materiales que se valoraron cada año. Y eso daba en promedio 500 kilos de diferencia de rendimiento y 1,2% de aceite. O sea, yo no lo mostré en los datos míos, pero siempre la carinata tenía 1 o 2% más de aceite consistentemente a lo largo del tiempo. O sea que tiene una ventaja desde el punto de vista de aceite, por lo menos en rangos nuestros. Y bueno, para ir a algo de manejo agronómico, acá sí literatura gris, esto no está publicado más que alguna serie técnica o alguna cosa por ahí. No encontramos nunca, estos son un rejunte de datos de experimentos, no encontramos nunca una respuesta a la población, no importa cuántas plantas sembramos. Alguna tendencia a menor rendimiento cuando tenemos poblaciones muy bajas, que la logramos no porque queríamos, sino porque la parcela nacía mal y teníamos distancia más grande, ahí teníamos alguna ventaja. Y si uno mira algunos años de experimento, siempre hay una ventaja tener los rendimientos, las distancias más cerca. Y acá siempre tenemos el compromiso entre, si yo siembro más cerca, no puedo usar barras rojas, y bueno, si, lo mejor es que el cultivo se implante. Si se puede implantar porque no tengo cobertura y puedo sembrarlo más cerca, normalmente eso tiene una ventaja en rendimiento. En carinata esa ventaja es muy chiquita, es de más o menos 10%, 10-15%. Si uno lo mira en colza, los datos nuestros, esa ventaja es mucho más grande.
En la medida que el ciclo es más largo, de alguna manera tiene más tiempo para compensar esa diferencia. Ese es el conjunto de todos los datos que hemos analizado entre el 2016 y el 2022. Y sí, una cosa que vimos frecuentemente, que todos tienen tendencia, no sé si porque, no sé, porque mejor no digamos, todos tienden a sembrar muchos kilos, y muchos kilos significa menos implantación. Acá tenemos un ejemplo de los tantos que tenemos. Cuando yo quería lograr 90 plantas y sembraba una implantación esperada del 90%, lograba el 40% de implantación, pero si sembraba 60 semillas para lograr 30, la implantación era el 80%. Sembrar más semillas nunca está asociado a más plantas, lo mostró Kohler, le voy a mostrar algún dato también generado en otros ambientes. Y otra cosa que pasa, que veíamos frecuentemente, cuando nos pasábamos de plantas iban muriendo en el camino y lo más grave es que se morían tarde. O sea, no solo se mueren temprano, sino esa competencia después de C1, después de elongación, eso seguramente tenga un peaje grande de rendimiento. Entonces veíamos muerte de planta entre floración y cosecha, que veíamos plantas que estaban muy abajo en el canopeo, que terminaban, las contábamos como que estaban floreciendo, pero no terminaban dando grano. Y eso de alguna manera tiene alguna desventaja. Y en general estos son para los datos de la estanzuela. Más o menos, si teníamos 140 plantas implantadas, logramos 40, 50. Era muy difícil pasar a cosecha de 80 plantas, 90 plantas, porque siempre hay un autorraleo que se va generando en el ambiente. Eso, trabajemos más en cómo sembrarla y no solo sea colocando semillas, porque tiene un costo en sí. Si son híbridos, peor todavía, porque el costo va a ser más grande. Y además no tiene ninguna ventaja y posiblemente tenga alguna ventaja en rendimiento. También está el tema vuelco acá. Me vuelve loco esta clave, esta escala, porque 10 es que es sin vuelco y 1 es no vuelco. Este es un dato que el grupo de Marina muestra o analiza todos los años, ¿no? Entonces puede ver cómo de alguna manera hay diferencia entre cultivar entre vuelco. Las carinatas buenas se volcaban mucho más antes que ahora, ha habido alguna mejora ahí en cómo se vuelcan temprano. Hay una pérdida de rendimiento porque hay una parte de la planta que no está haciendo fotosíntesis y eso pueden haber alguna mejora en el corto plazo. ¿Qué cosas no investigan? Si van a investigar, bueno, yo en un momento dijimos, bueno, como la población era importante y el arreglo espacial era importante, convencí a Gastón, pobre, de medir, no teníamos drones, entonces teníamos ese cosito y sacábamos fotos cada 2 días, veíamos cómo cada plantita cómo nacía, contamos 11.000 plantas y cosechamos como 6.000 plantas cada una. La ubicábamos, veíamos cuándo nacía, qué área tenía, después cada planta, el día que nació la llegamos a cosecha y veíamos cómo nacía. Y dijimos, esto está divino, si cada planta tiene más espacio, va a tener... Bueno, no encontramos nada de eso, en realidad la carinata es una capacidad de compensar enorme, y no es lo mismo que la planta esté sola y que se haya muerto a la vecina el día anterior, o sea, hay toda una complejidad que no logramos terminar de sacar. 1 millón de ahí llegamos a, no importa, la tesis da un poquito más, pero esto bueno, no va por ahí, o sea, el arreglo micro no es el problema, y empezamos a decir, pero en realidad hay un problema de arreglo espacial, porque uno mira chakras y hay problemas de arreglo espacial, entonces empezamos a cambiar de escala, en vez de dejar la escala micro, estamos yendo a la escala más grande. Este es un trabajo que está en camino, esto se encolza, con una consultora estamos trabajando, ProNutrition nos dio una cantidad de datos que tiene medido la población en una cantidad de lugares, en ambientes de 10 hectáreas, más o menos 5 o 10 hectáreas, y nosotros estamos viendo con NDVI cómo se distribuyen las plantas. Estamos detectando huecos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un grupo de plantas que tiene poca población en la chacra, pero está bien distribuida, logró cubrir el suelo, y acá tenemos un mismo otro ambiente que tiene 40 plantas, pero están todas mal distribuidas. Entonces yo tengo las mismas 40 plantas en el lote, todas mal distribuidas, entonces la diferencia son los huecos que estoy teniendo en la chacra, y sobre eso es lo que estamos intentando trabajar. ¿Qué esperamos? Bueno, porque es difícil decirle al productor la población no importa, porque después de alguna manera importa. Entonces, a nivel micro no importa, cuando vamos a nivel macro son los lugares, la hipótesis de los lugares con menos de 30 plantas distribuidos en todo el ambiente son los que generan esa pérdida de rendimiento. Entonces, estamos tratando de identificarlo de alguna manera, y bueno, esto se encolza, pero bueno, creo que va por ahí. Una pérdida de grande rendimiento no es la población como la estamos estudiando la parcela, sino cómo se distribuye la chacra. Y son los manchoncitos rastrojos que no nace, el lugar que para el agua y no nació. Esos pequeños lugares que sumados me generan una parte importante de esa brecha de rendimiento. Si no, ¿cómo explico que yo saco 6.000 kilos en una parcela y después sacamos, en el mejor de los casos, 2.200, 2.500 kilos a nivel comercial en el campo? De nitrógeno también, acá lo que queríamos, gran parte de la producción de carinato, ustedes sabrán, es para biocombustible. Para biocombustible tenemos que por lo menos ahorrar el 60% del costo en carbono que tiene usar petróleo, si no voy directamente, cargo combustible y listo. Entonces, bueno, teníamos que tener la línea base de cómo era la fertilización nitrogenada. El nitrógeno tiene un impacto muy grande en lo que es la huella de carbono, porque agrego nitrógeno, se transforma en óxido nitroso y ahí está el problema.
Bueno, tratamos de generar la línea base, la publicamos de alguna manera. Puse nitrógeno y azufre. Azufre es un problemón, o era un problemón, dejamos de tener respuesta. Y la hipótesis no es porque no hay más respuesta a azufre, sino que estamos agregando. Dimos tanta manija con el azufre, dimos todo el sistema, y agregamos súper simple, urea azufrada, todo con azufre. Y ahora no encontramos respuesta. En realidad estamos agregando esos 40, si estamos agregando 40, 50 kilos por año sin darnos cuenta. Entonces, no nos descuidemos con el azufre, los experimentos no dan nada. No están dando nada porque respuesta a azufre porque el sistema está agregando. Y más que nada cuando hacemos experimentos en chacra. Bueno, estos son experimentos comerciales, vienen que los rendimientos bajaron. En el mejor de los casos tenemos 3.500 kilos por hectárea. Y acá, de alguna manera, podemos ver, si esto aparece, que con 150 kilos de nitrógeno, entre lo que había el suelo de 0 a 60, más lo que yo ferticé yo, más o menos tengo los máximos rendimientos, y con 90 kilos agregados obtuve en ese set de experimentos los máximos rendimientos. Estos son peligrosos de analizar, de repente había algunos planes que decían, bueno, creo que en función de esto, si tenés más de 90 kilos, no te dejaban fertilizar más de 90 kilos por en función de estos datos, bueno, no son tan directos, pero de alguna manera nos está mostrando que satura, y que hay un grupo de chacras que por más que yo le agregue nitrógeno, un grupo ambiente, por más que yo le agregue nitrógeno voy a tener problemas, que es el percentil 10, que son todos lugares con problemas, que ahí no es un tema de nitrógeno y son lugares más ineficientes para agregar. En ese mismo trabajo calculamos la eficiencia de absorción de nitrógeno, perdón que me quedo en inglés, si es uno es que se absorbe, por lo menos en kilos total que yo agregué, no va a ser el mismo fertilizante, pero en kilos y la cantidad. Y acá encontrábamos que para un nitrógeno total de 150 kilos, la carinata tenía absorción en torno a 0,9, 1, y en ambientes malos puede ser 0,33 kilos de nitrógeno por cada kilo de nitrógeno que agregué. No significa que la urea que yo agregué termina ahí, pero en kilos más o menos la cuenta da eso, y eso coincide bastante con una cantidad de artículos internacionales que muestran a las brásicas, especialmente a la carinata, como un cultivo que es muy eficiente absorbiendo nitrógeno, es muy minando nitrógeno en el suelo, y eso podría ser una buena noticia. Y bueno, más o menos con el nitrógeno absorbido, 150 kilos, 160 kilos de nitrógeno absorbido, maximizaban los rendimientos por ahí. Podemos ver más cosas, pero sé que voy medio lento. La relación proteína-aceite, que siempre es negativa, es negativa, pero hay un grupo, un amplio rango donde eso no cambia. A mí decimos, nos ponemos 25% de proteína y 50% de aceite, bueno, en ese rango hay pocas variaciones. Me tengo que pasar mucho nitrógeno o el ambiente tiene que ser muy malo para que esa desventaja se genere algún problema. O sea que, si bien existe, estamos con los manejos que estamos haciendo, el nivel que estamos agregando y dónde lo estamos manejando, eso no sería demasiado problema. Así que, por acá, este trabajo creo que está bueno para los que quieran vender biocombustible, tener una línea base regional de más o menos cómo son las eficiencias y sobre ahí trabajar en mejorarla. ¿Qué quisimos hacer para mejorarla? Bueno, trabajamos algunos años con fuentes. En realidad, tratemos de usar fuentes para bajar las pérdidas. Esto está en proceso de publicarse, es la tesis de Sebastián Bonancea. Bueno, tuvimos acá 2019 sequía, 2019 una helada, esas heladas que nunca ocurren muy tarde, entonces tenemos un ruido 2019, 20, 21 son los experimentos, pero el 2019, que era el año de más grande experimental, una helada muy tardía que complicó, pero bueno, hay una ventaja de alguna fuente, no importa cuál, en TEC fue la que usamos en TEC y disulfamos, hay alguna pequeña ventaja asociada a mejor absorción. En realidad no es esa fuente, logró absorber más nitrógeno, especialmente porque lo agregamos temprano. El control es el manejo que recomendamos, que era fraccionado. Y bueno, justo en esos fraccionamientos, si no llueve en la segunda aplicación, en Uruguay siempre llueve, pero bueno, a veces no. Entonces, la segunda aplicación, cuando llueve o demora en llover, se retrasa, entonces la absorción va más lenta. Entonces el ENTEC o el sulfamo que agregamos al inicio, todo al inicio, de alguna manera tiene una ventaja porque aplicamos una sola vez y eso bajaba un poquito la huella de carbono porque no había que ir 2 veces al campo. Y generó un poquito mayor absorción en términos promedios, eso es el promedio de 4 experimentos en 3 años. No nos importaba tanto eso, queríamos ver si además se generaba alguna diferencia en emisiones, medimos emisiones de nitrógeno en 2 años en otro experimento parcelario, ya solo con alguna fuente, y no quiero robar tiempo ni nada, pero en general no encontramos cambios muy importantes por el uso de la fuente en las emisiones. Más o menos se emitió lo mismo, y lo que sí encontramos es que cuando el testigo sin fertilizar rendía tan poco, se complicaba tanto el rendimiento que terminaba sobraba nitrógeno para el cultivo que estaba creciendo de forma tardía. Entonces, de alguna manera, se daban en algún ambiente más pérdidas en el testigo que en el tratamiento fertilizado por ese motivo. O sea, tengo un cultivo, el nitrógeno lo daba tarde y terminaba siendo al revés. Cuando lo calculamos por unidad de kilos de
kilo de CO2 equivalente emitido por kilo de grano, el testigo era el peor. O sea que bueno, están buenas estas discusiones al kilo de grano, porque a veces yo hago todo muy orgánico, no aplico nada, en definitiva estoy generando algunas emisiones que se van a dar naturalmente porque no hay quien tome el nitrógeno. La cuenta de huella es mucho más grande, así que alguien sabe no me mire, pero es un datito que podemos tener para discutir. Esto se está generando y está discontinuado el trabajo, esto era un trabajo financiado hasta acá por UPM, que estaba muy interesado en esto y hoy están discontinuados, tenemos que terminar de analizar los datos. Bueno, hasta acá Carinata, las cosas más grandes que hemos hecho, tenemos una cantidad de cosas de manejo, guías de manejo que generamos en su momento, pero bueno, son para, bueno, ¿qué haría el productor? Esto más o menos lo he publicado. Y por 2 años, justo en medio de pandemia, generamos algunos datos de camelina, y ahí la comparación es camelina, colza y carinata, a ver cómo son relativamente. Acá es un ejemplo de ciclo. Bueno, la camelina, tengo que decirle, es mucho más corta. Entonces, si decimos que la carinata es 30 días más larga, la camelina es unos 20, 30 días más corta. Eso desde el punto de vista, discutimos siempre cómo metemos ese cultivo en nuestro sistema de producción. Si tenemos helada y queremos sembrar temprano, bueno, hay que buscarle una ubicación, porque si siembro más tarde, bueno, tengo riesgo de no poder sembrar. Si siembro más temprano, expongo más al agua. La discusión para mí hay que darla, cómo incorporo camelina en los sistemas de producción, con ese ciclo más largo. Acá lo pueden ver en fotos, esto es una siembra de mediados de mayo, y se pueden fijar, esto es una camelina la más alta y larga que teníamos, había varios cultivares de camelina. Esto es colza, que está floreciendo, y la carinata está viendo elongar. O sea, son vidas distintas, cultivos distintos, que se exponen en ambientes totalmente diferentes en sus periodos críticos, y eso de alguna manera, todos tienen su lugar, pero la carinata y la colza más o menos tenemos ahí estudiado en nuestro sistema de Uruguay donde colocarlo. La camelina, perdón, tenemos que ver en qué sistema funciona, ¿tá? Y cómo hacemos para este cultivo que funcione. Cuando vemos rendimiento comparativo, acá son 3 fechas de siembra. Bueno, siempre rinde menos, tiene un rendimiento de hasta el 50% menos que carinata o más, dependiendo del año. O sea, cuando el año es bueno para carinata o el ambiente es bueno para carinata, la camelina queda muy atrás, o sea que es un cultivo que tenemos que ver cómo ubicarlo, que tiene bajo rendimiento, pero tiene respuesta a nitrógeno. Entonces, cuando queremos ver la huella de carbono, ahí está el trade-off, cuánto nitrógeno le podemos agregar como mínimo para que rinda y que de alguna manera logre una huella interesante. Si estamos pensando en biocombustible, por lo menos. O sea que eso tenemos que pensarlo en ese camino. No le voy a mostrar datos de nitrógeno porque tengo muy poquito y no quería robar tiempo. Responde, el testigo en Uruguay, tenemos una cantidad de testigos cero. El cultivo de chamamé a veces no funciona, da 200 kilos. O sea, tenemos que agregar por lo menos 70, 80, 90 kilos de nitrógeno de base para poder tener rendimiento. O sea, no funciona el cultivo porque en el momento que lo estoy sembrando en el invierno, tengo muy poco aporte del suelo y en este momento necesito aportar. Entonces no es viable pensar, por lo menos en nuestro sistema, una camelina sin nitrógeno, a menos que hagamos alguna estrategia de rotación, vicia, algo en antes, para que genere nitrógeno y después lo fije, que por ahí podríamos pensar. Y acá es comparativo entre distintos cultivares que probamos en ese momento, y acá subrayamos el rendimiento de colza. Bueno, la colza quedó ahí al medio entre la carinata y el resto de las camelinas. Y una otra cosa que estamos estudiando, porque otro problema grande que encontramos en camelina, por lo menos a nivel comercial, es el anegamiento. Uruguay no es que se inunda, pero tenemos suelo bastante pesado en muchas zonas. Entonces se perdieron muchas situaciones semicomerciales que teníamos por efecto anegamiento. Tenemos algunos trabajos que están ahí en proceso de probar si entre los cultivares que había disponibles en el momento tenemos alguna diferencia de anegamiento. Encontramos algunas pequeñas diferencias de algunos cultivares que tienden a comportarse un poquito mejor el anegamiento. Problemita que tenemos que coincide con los cultivares que son un poquito más largos y son los que tienen menos rendimiento en los ensayos experimentales. O sea que hay un trade-off ahí entre ciclo. Esa tolerancia seguramente tiene algún costo en rendimiento, pero bueno, tenemos que explorar con los semilleros si les interesa ver cómo podemos seguir para elegir de alguna manera algo adaptado a las condiciones nuestras, porque el anegamiento, que no sé, que se inunda de vuelta, son pequeños periodos de anoxia, 2 o 3 días, que se generan en nuestro sistema de forma recurrente. Que para la colza es un problema, para la carinata es un problema, pero para la camelina, la medida que tiene tan poca duración del ciclo, las chances de recuperarse son bastante bajas. Bueno, algunos datos de población. He visto algunas chacras este año en Uruguay con muchas plantas, pero muchísimas plantas. Eso seguramente se quiere asegurar que el cultivo se implante, pero todos los datos que hemos tenido hasta ahora es que cuanto más plantas sembradas, más se mueren. O sea, hay una mortalidad de planta importante. De hecho, estamos siguiendo algunos lotes y se van muriendo mucho las plantas. Y es muy difícil lograr más de 180 plantas a cosecha.
Entonces, ¿para qué sembrar tanto? Bueno, capaz que es una buena estrategia para asegurar el cultivo. Estamos hablando que esto tiene peso medio de semilla, 1 gramo, ¿no? Si la colza tenía 2,5, 3, y la carinata 3,5, 4, tiene 0,8, 1 gramo, estamos hablando de una semilla muy chiquita. Es bastante divertido tirar algún kilo más, pero eso de alguna manera yo creo que está generando algún problema. Estos son sitios comerciales que hubo en algún momento, nacieron 300, terminamos con 180, siempre terminamos con 180 plantas, y eso seguramente tiene algún peaje, y algunos datos experimentales de vuelta que nos muestran que la respuesta es baja, pero normalmente no hay una respuesta muy por encima de las 180 plantas por metro cuadrado. De vuelta, son 2 años de experimento, pocos sitios, simplemente es para empezar a trabajar sobre esto. Y ya para ir terminando, no sé cómo voy de tiempo, nos ha preocupado mucho nosotros desarrollar el cultivo para ver cómo lo colocamos en el sistema de producción. Estamos en un sistema bastante intenso de cultivo, que el cultivo de verano, especialmente la soja, es la que mueve el negocio. Los otros cultivos tienen que tener margen positivo, pero la soja es la que mueve el negocio, entonces no podemos armar un sistema de cultivo que le pegue demasiado a los cultivos que vienen. Bueno, hace algunos años publicamos este trabajo que mostraba, bueno, cuál era el rendimiento si venía de soja, si venía quedó en inglés, de colza o de trigo, y sembramos soja y veíamos que eso era 11%, 17% encontramos para maíz, o sea, sembrar maíz después de colza era 17% mayor productividad que si venía de trigo. Acá tiene una trampa este experimento que los revisores hicieron ver, que nosotros fertilizamos todo igual, o sea que capaz podíamos igualar ese rendimiento si yo gastaba o invertía más nitrógeno en el maíz, o sea que yo podía de alguna manera acomodar, esto es a igual dosis de nitrógeno. En función de esto yo me emocioné bastante y dije, bueno, armemos un experimento, un proyecto bastante grande, en pandemia de vuelta, todas las cosas grandes pasaban en pandemia, arrancaban en pandemia, que acá teníamos 4 cultivos, sembramos después en verano soja en 2 fechas, inmediatamente después de la cosecha y a una fecha fija, entonces podía ver el efecto per se del antecesor y el efecto fecha por antecesor. Y después el invierno siguiente cambiaba carinata, donde había carinata sembraba carinata y col, sembraba trigo y cebada, y donde había trigo sembraba. Bueno, hacía todo contra todos y veíamos rendimiento. ¿Qué queríamos ver? Recitarnos a nosotros y decir, bueno, sobre colza hay 10% de aumento de rendimiento. Y decir 15, bueno, medirlo. Y bueno, no pasó eso como suele pasar. En general empezamos a ver que en un año muy seco, al final, el antecesor cebada termina siendo el mejor, porque la cebada, como tiene mucho rastrojo, nacía mal, tenía poco área foliar y la colza venía divina y después se dejaba llover. Entonces nos dio al revés, nos dio que la cebada tendía a ser mejor antecesor en un año muy seco que el trigo. Después empezamos a decir, bueno, capaz que ese 10% no siempre es en promedio a largo plazo y tenemos que estudiarlo un poquito más. Bueno, este experimento siguió un par de veranos más y bueno, cosas que llegamos a no publicar aún, pero sí interesantes para ver ahora, es que si yo voy a sembrar carinata, cebada y trigo, la carinata que había sembrado antes era mejor antecesor que si era colza. Si yo tuviera que elegir cebada o trigo y tenía colza y carinata, había una pequeña ventaja de que sea carinata, estamos viendo los motivos, y si yo iba a sembrar carinata o colza, era mejor sembrada sobre trigo que sobre cebada. Es claramente un efecto rastrojo. Casi nadie está haciendo esta secuencia, casi nadie siembra colza. Si tuvo trigo, se va al anterior, pero si tengo que elegir, mejor que haya sido trigo. Y si tengo que elegir un trigo o una cebada y tuve carinata o colza, mejor que era carinata. Esos son un promedio de 2 años de experimento y son bastante consistentes. Pero nos quedamos con eso de que un trabajo nuestro decía que la colza siempre era mejor, o por lo menos en promedio 10% mejor, y un experimento particular daba raro. Ahí se ingresó Nico Maltese a INEA, y le tiramos el problema y estuvimos trabajando bastante con base de productores y encontramos que esta relación, bueno, que estos rendimientos es soja de segunda, después cebada, colza o trigo, y podemos ver que cuando el rendimiento era alto, 4.000 kilos, la probabilidad de alto rendimiento en colza era mayor que el resto de antecesores. Cuando el rendimiento era bajo, la cosa se invertía, no era tan claro. O sea, como que la colza tenía alguna ventaja en los años que estaban buenos, los años muy jorobados, que jorobado en Uruguay falta agua en el verano, la cosa cambiaba. Esto es largo, sería para un seminario entero, pero más o menos encontramos esta relación. Vamos a fijarnos en la línea de abajo, en los triangulitos que son colza versus cebada. O sea, cuando es positivo, significa que la colza es mejor que la cebada como antecesor. Entonces, abajo tenemos un índice ambiental, que es la media de rendimiento de Uruguay, que se asocia directamente a los milímetros en la penetración de crecimiento. Entonces, los años muy buenos, la colza tiene una ventaja respecto a cebada de casi 10%. Los años muy malos, que es cuando no llueve, la cebada tiene una ventaja. Entonces empezamos a entender un poquito que
el ambiente hídrico hacía que no siempre el antecesor sea igual. O sea, yo espero un año bueno, la colza tiene una ventaja muy buena, cuando es malo tener cobertura y manejar un poquito el agua tiene alguna ventaja. Esto nos permite, no sé si seleccionar la secuencia, pero por lo menos ir ajustando si viene niño o niña, tener algunas consideraciones de cómo manejarlo, aunque sea en el presupuesto. Porque hoy le poníamos el presupuesto colza 10% más que mi media, porque es lo que estaba publicado. Eso de alguna manera poder manejarlo. Y bueno, colza siempre mejor que trigo, o sea, ahí no hay competencia, y tiende a ser bastante mejor que trigo en todo el ambiente. De vuelta, esto es todo un seminario, pero de alguna manera estamos discutiendo cómo tener coeficientes para poder trabajar en el camino. Bueno, seguramente quedan las cosas muy rápido, quedo para preguntas, muchas gracias y bueno, gracias de vuelta.